Uno. What's up? Bienvenidos a otro episodio de Jab Podcast. Hoy vamos a hablar de algunas cosas, obviamente el tema de la alimentación, previo a una pelea es muy importante. Justo tenemos 3 peleas este fin de semana. Tenemos Adrián Luna Martinetti, debuta en la UFC. También tenemos a Martín Parra, que va a pelear en una pelea de Muay Thai en One Championship, una pelea durísima. También tenemos a David Padilla peleando por el título del WBC Latino en México. Una pelea muy importante, creo que es la más importante dentro del rango del boxeo en este año, ¿no? Algo muy importante, muy interesante. Pechiche, ¿qué tal? ¿Cómo vas con todo? ¿Cómo has pasado? Cuéntame, no te he visto como un mes. Bueno, bien, acá contento pues de volver, que hace tiempo que no estoy en la silla del programa. Y bueno, muy emocionado también por lo que se viene con las peleas. Más que nada, pues tenemos a nuestro quinto representante ecuatoriano en la UFC, que es Adrián Luna, que va a Claro, debutar contra David Grant. así es. El 25 de abril, este sábado. Tiene un pequeño favoritismo, o sea, en las predicciones, ¿Has visto un Adrián poco el Luna. récord de Grant? Grant ya es Oh, un veterano. ya. No me sé el récord exacto, pero ya es un tipo de 40 años, tiene como un ¿Cómo récord que no te sabes el bastante. récord? Tienes No que me saber sé tu los récord. récords, el récord de David Grant. Pero Adrián tiene, creo que 17-1, Sí, tiene un buen tiene un récord buen ahorita. récord y Ajá. tiene, nada, bastantes posibilidades de hacer un buen debut. Yo creo que le va a ir bastante bien a Adrián. A mí también me parece una pelea interesante. Creo que es una pelea buena para él, porque bueno, obviamente va a enfrentarse con una persona ya mayor, un poco veterano en el tema de UFC, pero creo que es una pelea favorable para él. Entonces creo que va a ser no fácil, porque ninguna pelea es fácil, pero una Claro. pelea que debería estar ganando. También tenemos a Martín Parra el 24 de abril contra... Ahora, este nombre es tailandés, entonces es que Pet me Muang Thai cuesta. Sor. Pet Mon Tai Sor. Sí, no sé Dilo si, no 4 sé veces si. rápido. Petman Montaisor. Taisor. Bueno, él va a pelear en One Championship. Para mí, obviamente, tuvimos la vez pasada a un buen amigo nuestro que ya ha peleado en One Championship y obviamente son guerras, va a ser bastante interesante. Tenemos que ver esa pelea también. Obviamente son 12 horas de diferencia. Justo estaba hablando con él hoy. Y le pregunté, le dije, ¿cómo estás allá? Me dice, profe, ahorita estoy a 12 horas de diferencia, estoy cortando peso, que es esto que vamos a hablar de hoy. Y usted sabe cómo es la semana de corte de peso. Con todo el mundo le cuesta el tema de corte de peso. Y tenemos, como dije, a David Padilla, que va a pelear por el título WBC Latino en Tulcán, México. Pelea este sábado también. El récord de él es muy interesante, 15-0-1, es un récord bastante interesante, incluso en el exterior. Pelea contra un mexicano que se llama Rubén Lezama, tiene 12-7. Mexicano, ¿no? Ok. Entonces, una pelea bastante difícil, yo diría, porque está peleando en suelo ajeno. Pero bueno, como sabemos, está la semana de corte de peso, ¿ya? Y tenemos una invitada especial porque literalmente es alguien que deberíamos recurrir todos los deportistas de élites, todos los deportistas de combate, porque es difícil el tema de corte de peso, bajar de peso. Vamos a entender un poquito la diferencia entre corte de peso y bajar de peso, que son dos cosas completamente diferentes. Pechi, si tú quieres, tú des la presentación. Bueno, entonces aquí al lado mío tenemos a nuestra invitada, a Domenica Banoni, nutricionista clínica y deportiva, con especialización endocrinológica. Qué Eso lo tuve que bestia. leer. Tremendo, tremendo. Pero- Bienvenida, pero bienvenida, bienvenida. bienvenida. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, o sea, cómo tú logras o cómo tú llegas a gustarte este tema de la nutrición, porque obviamente es algo, muchas veces, mira, te cuento algo, la plena. Todos los nutricionistas que quien yo he hablado me han dicho que ellos, la verdad, han tenido problemas con el tema de alimentación, cómo se alimentan. A veces tienen problemas de donde tenían sobrepeso y entendieron un poco de cómo cortar peso, cómo bajar peso. Otros han sido lo que yo he entrevistado a algunos y me han dicho que han tenido un love-hate con la comida. Entonces, Ok. cuéntanos tu historia. Mi historia, en verdad esto creo que comenzó a los 15 años, Ah, tengo ya, bastante tiempo. 31, sí, con un libro que me recomendaron en el colegio. No me lo recomendaron, me hicieron leerlo y era sobre la anorexia y bulimia de una chica que Ah. atravesaba este proceso, se llama Melanie, si no me equivoco. A mí me impactó un montón, por no decir me traumó. Y desde ahí dije, me gustaría poder ayudar a la gente a que entienda cómo comer, qué comer, y empezó como esta intriga en qué estoy comiendo, qué ingredientes tiene, cuál es la tabla nutricional.
Ok. Y un poco por ahí, influenciado también por mi familia, tengo un padre médico, todos mis hermanos fuimos químicos biólogos, entonces todos entramos en ramas de salud y la verdad es que creo que es una de las pocas decisiones en mi vida que nunca me he arrepentido de estudiar la carrera y ejercerla, porque me gusta. ¿Ya cuánto tiempo tienes dando este servicio, ¿no? Porque al fin de todo este tipo de ser doctor es un servicio o ser una persona en la salud ya es un servicio. ¿Cuánto tiempo tú ya tienes ofreciendo Ejerciendo. este servicio? Literalmente es un servicio, es una pasión. O sea, yo terminé mi cuarto año universitario en el 2016. Con la tesis y todo terminé en el 2017 y 2018 oficialmente comencé a ejercer en Ecuador. Desde el 2018, o sea, es bastante. 19, 20, Bastante. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 años. Wow. Sí, 8 años. Bueno, ahora, obviamente, sé que tú no solo eres nutrióloga, nutricionista, nutrióloga, ya, pero también eres deportista. Te veo bastante activa en este tema del deporte. Sé que te gusta. Ujú. ¿Algún momento has hecho artes marciales o algo por el estilo? Eh, Aparte Probé, de pegarle a los novios. claro. Va. Por ejemplo, el box es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y Ya, una vez por una amiga que da clases de Jiu-Jitsu, ya. lo probé. Ok. Ok. Yo no pude volver a levantarme y a pararme por 7 días. Tenía la ¿Tanto? lumbar contracturada, Ya. claramente porque era algo diferente. Claro. Más que deportista, porque no me considero deportista, me considero una persona físicamente activa, porque no es Ok. que practico un deporte per se. Jugué tenis muchos años de mi vida, pero no lo practico hoy. Me gusta jugar. Ya. Creo que fuera buenísima en el pádel, pero no le he dado chance. Pero soy chica gimnasio, chica funcional. Por eso Ya. me certifiqué como entrenadora de ejercicios funcionales. Porque creo que el ejercicio tiene que ser parte de la vida de todos. Es Ya. necesario, todos somos sedentarios y todos necesitamos mover el Mover. cuerpo. Pero me quedé un poco, o sea, traumada porque sí fue, o sea, me pareció súper intenso y ahí Ya. realmente me di cuenta que la persona que practica esto de deportes de combate pone su cuerpo en un estrés fisiológico Bastante constante. alto. O sea, Sí. el ejercicio, digamos que tiene múltiples beneficios, pero en estos casos sí llevas tu cuerpo a una capacidad diferente. Entonces sí tienes que estar preparado para. Sí, totalmente. Nos O gusta sea, sufrir. por Sí, ejemplo, sí o sí. muchos deportistas de alto rendimiento empiezan bastante joven. Empiezan usualmente 7, 8. Yo empecé a los 9 años, porque tengo. Yo en realidad empecé a los 6. Empecé con judo. Y de ahí me metí al box a los 9, Muay Thai a los 14 y me quedé de largo. Por suerte encontré un deporte que me gustó muy temprano. Y he Claro. probado otros deportes. O sea, he probado fútbol, he probado béisbol. He probado trote, me gusta el trote, te cuento que me empezó a enganchar bastante el tema de trotar largas distancias. En realidad quiero hacer un Ironman, me quiero Ok. retar a hacerlo. Wow. Ya, algo que antes no, bueno, en realidad el boxeo tiene mucho trote de por medio. La gente trota full, hacemos piques, hacemos Eso. trotes de larga distancia, pero claro, el enfoque no es trote, sino es la pelea. Entonces siempre ha estado ahí el enfoque. Pero he tenido la oportunidad también de ser capitán de un equipo de box, un equipo de box en Nueva York, cual fui capitán 7 años. Y cuando peleas para el municipio, uno de los municipios más ricos de todo el mundo, que es la ciudad de Nueva York, tienes un pocotón de instructores y un pocotón de profesores. Y tuve uno que era muy bueno en la parte de nutrición. A mí obviamente me interesaba mucho quedarme en el peso para obviamente competir. Ahora, yo peleaba en 135 libras. ¿Ya? Wow. Sí, una locura, una locura. 135 libras cortaba, pero obviamente no podía quedarme muy flaco, muy débil. Y a veces cuando hacía un corte mal, ¿ya? Y eso se hablaba hasta el día de hoy se habla de cortar mal, ¿sí o no, Pechiche? Sí, sí, Siempre sí. se habla, él cortó mal, se lo ve en televisión y dice, tuvo Demacrado. un mal corte. Pero, ¿qué significa eso, no? Y eso es lo que queremos hablar hoy, un poco de cortar, un poco de bajar de peso, cuál es lo mejor, cuál es lo más recomendado. Y de verdad, muchas veces nosotros ahora, muchos peleadores recurren al ChatGPT, pero no siempre te dice, o no, nunca en realidad te va a decir lo que te funciona a ti, sino más bien una información general. General. Y quiero empezar con algunas preguntitas, ¿no? La primera, lo que te quiero preguntar es, ¿qué dietas funcionan para un deportista en general, ¿ya? ¿Y qué dietas funcionan para un deportista de combate? Porque acá es diferente.
Sí. Un poquito de lo que tú has visto para los deportistas, ¿ya? Sí. A ver, es que va a depender. Yo creo que sí depende de qué deporte realizas, cuánta actividad física haces y cuál es tu objetivo. Si hablamos de una persona que a través del deporte está delgado y quiere aumentar su masa muscular, la dieta cetogénica no creería que es la mejor porque va a necesitar a los carbohidratos como fuente de energía para aumentar, digamos que, la hormona del crecimiento, la insulina y por ende estar en anabolismo, o sea, producir músculo. Explícanos cuál es la dieta cetogénica para las La personas que dieta no saben. cetogénica es una dieta donde el 90% de la alimentación es a partir de grasas, ya sea Ok. saturadas, insaturadas, monoinsaturadas. Hay una buena dosis de proteína, pero 5% o menos son carbohidratos, ¿ya? Y la dieta tradicional, la alimentación tradicional, un 40, un 60% son carbohidratos. Entonces sí cambia un montón cómo el cuerpo responde a esa energía. Ok. Entonces depende. Yo lo que sí creo es, como deportista de combate, nunca probar algo nuevo previo a una competencia. Claro. Sino que prepararte. O sea, si vas a hacer un corte o tienes que bajar de peso, no puedes estar haciendo técnicas nuevas 2 semanas antes porque no sabes cómo va a responder tu cuerpo. Claro. En el tema de combate, yo creo que también depende. Tienes que bajar de peso, tienes que mantenerte. ¿Qué es lo que ustedes buscan realmente? Porque si es bajar de peso, te puede ayudar una dieta cetogénica, pero no estricta, sino que hagas días bajos en carbohidratos para que tú te sientas menos hinchado, inflamado. Los Claro. carbohidratos se almacenan con agua en el cuerpo. Sí. Entonces, si comes menos, vas a tener menos retención de líquidos. Entonces, sí. ¿Qué sí. es lo que buscamos? Creo que sea, todos buscan llegar a un peso acordado. Ya, Ok. por ejemplo, Claro. si Pechichi y yo tenemos una pelea, acordamos el peso en 140 libras, ya eso es el objetivo principal, es llegar al peso. La segunda parte, tenemos que llegar al peso fuertes, ya no podemos llegar al peso débiles, porque claro, yo puedo cortar la alimentación, y eso pasa mucho, te cuento, donde los peleadores cortan, no comen nada, ya no toman agua, todo, o sea, empiezan a cortar, a drenarse y llegan el día antes de la pelea, empiezan a tomar full Claro. líquidos y carbohidratos para recuperar eso, pero nunca llegan a tener una fuerza óptima, ¿ya? Y esto obviamente muchas personas que ahorita nos escuchan y son peleadores van a decir, pero así es como yo corto y me siento fuerte. Pero quiero que se imaginen cómo se sentirían, está bien dicho, no se sentirían, si ustedes hacen una dieta adecuada y van bajando gradualmente De a y poco. tienen un estándar de peso, por ejemplo. Eso de ahí es lo que nosotros buscamos. Entonces, Ok, entonces en ese caso, el requerimiento de proteína es lo que menos va a variar. Entonces, digamos que esta persona va a pelear en 3 meses. O sea, ya. Sí, ese es un buen tiempo de preparación. Exacto, Ya. es un tiempo óptimo para realmente encontrar qué te funciona. 3 meses previos, digamos que empezamos con una carga alta de carbohidratos, pero yo no lo sacaría. Entonces, la persona puede empezar comiendo 400 gramos de carbohidrato al día y vamos bajando 50 gramos a 100 por semana hasta realmente llegar a 50 gramos de carbohidrato diario, que por ejemplo es lo máximo permitido en una dieta cetogénica, para que tú en todo ese periodo acostumbres a tu cuerpo a consumir menos Ok. carbohidratos, pero se puede defender. No Claro. es algo de golpe, como, ok, no, una semana previa comienzo a quitar carbohidratos y me voy a sentir débil, voy a sentir una fatiga muscular que no me recupero igual. Entonces yo sí considero que 3 meses previos a una pelea uno tiene que empezar a prepararse para eso y explicarlo, ¿no? Porque también depende, si estás en 160 libras y quieres llegar a 145, es un buen desafío. Está bien. Yo, O sea, yo vi- lo que nosotros pasa- vemos hasta más, ¿sí o no? Sí, lo Vemos que hasta lo que cortes pasa de, es que de de 10 40, libras sí. así en un día. Sí. Ajá. Lo que ¿Sí? pasa es que lo que se hace mucho, creo que es la práctica más común, no digo que esté bien, pero es lo que sucede, es que los peleadores se deshidratan. Entonces tú ves cortes de 30, 40 libras y ves esos rebotes al día siguiente. Ujú. Pero hay ciertas compañías como One que están Ok, poniendo claro. cláusulas de hidratación. Y creo que va a llegar Wow. a eso más adelante porque muchas personas, la mayoría de las muertes en el ring son Son causadas por por eso, por deshidratación. la deshidratación. O sea, el golpe en sí no es que te mata, lo que pasa es que tu cerebro está súper seco y al momento, tú sabes que tu cerebro tiene líquido, es uno de los lugares con más líquido en tu cuerpo. Entonces, al momento de que te pegan la cabeza, si está seco el cerebro, pega el skull, o sea, el cráneo, y ahí causa muerte, o sea, causa la Sí. muerte del deportista. Entonces, eso es lo que quieren evitar, porque se dan cuenta que este tema de corte líquido es bastante peligroso. Tienes que saber hacerlo. Yo siempre recomiendo que si van a hacer ese tipo de corte, tienen que hacerlo con un profesional que sepa. No es que tú vas a decir, voy a cortar 10 libras en líquido un día
un día para el otro. No, No. porque es muy riesgoso, es muy peligroso. ¿Tú puedes un poquito hablar de los riesgos que tienen de deshidratarte de esa manera? Por supuesto, o sea, el ser humano puede vivir mucho más tiempo sin comer, pero sin tomar líquidos se muere en poco tiempo. Por eso es que la gente sobrevive en los ayunos porque tiene tejido energético, que es la grasa, como para sobrevivir. Tiene la guata, si uno la guata. ahí Claro, claro. La mochila, la Ajá. mochila. Pero la deshidratación trae muchísimas complicaciones metabólicas. Hay que entender de que no solo importa el agua que tomamos, sino que todos los procesos internos, cada reacción química necesita agua. Y si tú no la consumes, tu cuerpo comienza obviamente internamente también a consumir agua de las células y no va a funcionar bien. El metabolismo puede bajar, o sea, me refiero que tu tasa metabólica, si antes era 1500, puede también como desacelerarse por obviamente el miedo. El agua controla mucho la temperatura corporal. Claro. ¿Ya? Entonces, Sí. es muy importante que tú llegues a tu pelea con un buen estado de hidratación. Entiendo que sea parte del proceso del corte, pero entonces se ha hecho mal capaz por muchos años y habría que ver cómo mejorarlo, porque de verdad que puedes morir. O sea, la presión baja, porque si el volumen de sangre baja porque no estoy bien hidratado, mi presión va a bajar. Sí, por La eso la glu- gente se desmaya. La glucosa Ajá. baja porque no se controla igual, entonces voy a estar con menos energía y no me voy a sentir bien. O sea, puedo sufrir de muchos más calambres musculares, pero eso es lo que la gente piensa como en primera instancia. No tomo agua, me van a dar calambres. Ese es como el menor de tus problemas. Claro que Claro. sí. Pero por supuesto que te van a dar calambres, vas a tener menos vitaminas, minerales, magnesio, sodio, cloro, potasio y no solo un calambre, sino que puedes tener un desgarre muscular, un desgaste, se te puede Justo- romper la articulación. Justo estaba buscando mitos, ya Ok. Ok. algunos mitos de que muchos deportistas de combate hacen, bueno, lo hacen pensando que es algo que está bien hacerlo y te das cuenta, por ejemplo, en los tiempos pasados decían que no podías alzar pesas cuando eras boxeador o peleador en general. ¿Por qué? Porque te hacía lento. Ya, eso es lo que decían, te hace lento levantar pesas. O incluso ahorita las mujeres, incluso lo escucho hasta el día de hoy, que las mujeres dicen cuando alzas pesas vas a parecerte hombre, ya, también que eso Ujú, está ujú. mal. O sea, todo tiene que ver con la proporción de peso que vas a levantar. Obviamente, si vas a hacer una pelea de Muay Thai donde hay patadas, si haces 100 sentadillas con alto peso, obviamente vas a tener dolor de piernas y no vas a poder patear ni fuerte ni alto. Claro. Entonces, sí, eso es Va a estar obvio. desgastado. Pero alzar pesas no está mal, o sea, es algo muy, muy bueno. Entonces, estos mitos que vamos a ir punto por punto y nos dices un poco de cómo lo ves, ya, cómo lo ves, que me parecen interesantes algunos, ya. Ahí, vamos con el primero. Ya, el primero dicen, uno, mientras sudas, más grasa pierdes. La grasa no se pierde a través del sudor. A través del sudor tú pierdes agua, Agua. y 3 electrolitos principales, que es sodio, cloro, potasio. ¿Ya? Por eso es que una bebida deportiva tiene que tener esos 3 minerales. Eh, la grasa, ¿sabes cómo se pierde? ¿Tú sabes? Sí, creo. A ver, Yo creo que se pierde la grasa, bueno, obviamente, buscando los macros, bajando Hablas del déficit calórico. el déficit calórico. claro, no. Ya, Pero yo hablo de que en ejercicios. ajá, a con ver, pesas. o sea, el sudor no tiene nada que ver con la pérdida de grasa, es más, uno suda para controlar la temperatura interna. Sí. Tú te pones muy caliente y para no sobrecalentarte, el cuerpo pierde líquido. Pero la grasa se pierde a través del dióxido de carbono, en la exhalación. Yo estoy hablando de cómo mira, eso es nuevo, ya. literalmente uno oxida grasa. Y se va. La grasa se elimina a través de la orina y del CO2, porque son como Wow. los metabolitos finales. Ya, pero esa es como la terminación. Obviamente tú lo logras a través de un déficit calórico, controlando carbohidratos, controlando la grasa, haciendo más ejercicio, pero se elimina a través de la exhalación y la Respirar. orina. Imagínate. Respirando. Entonces, cuando yo pego el saco y grito, ¡ah! ¡Ah! Estoy bajando Está grasa. bajando grasa. Ah, Claro, mira. ahora se va a creer eso, sí. No, yo sí grito siempre. Incluso bueno, nosotros hacemos esos tipos de gritos al momento de golpear porque es como nosotros llegamos a un ritmo. O sea, tú haces, ¡ah! Y ese momento de gritar o exhalar y pegar, ese tiempo te incrementa más el golpe porque vas con todo. Bueno, eso tiene que ver con el peso, pero te ayuda como que el ritmo, ¿no? Entonces, distribuyes el peso, pegas más fuerte, pero el grito te ayuda. Sin joda. Guau, ¿ya? me encanta. Pero lo hacemos por eso. Pero mira, también bajamos grasa. Ya puedes gritar en los Grites locales más. sin nada. A ver, vamos al segundo mito, ya que me parece bacán esto. Dejar de tomar agua completamente te hace bajar más rápido.
A ver, lo que pasa es que te vas a secar. Si ese es el objetivo, seguramente sí, porque hay que entender de que el agua se almacena en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, podría no ser tanto un mito, lo que pasa es que sí vas a perjudicar tu rendimiento si realmente no vienes tomando agua 2 días seguidos. Claro. Ya, pero a lo que voy es que literalmente el no tomar agua, o sea, porque es como que no retienes nada de peso a través del agua. Entonces, o sea, ese sería un mito interesante, pero digamos que aunque no sea un mito, es perjudicial para. Sí, Ya. justo busqué un poco los riesgos. Dicen, el primer riesgo, el más grande, es el calambre, ¿ya? Claro. El segundo, mareo. El tercero, golpes de calor. Y el cuarto, que te pueden noquear más fácil, Claro. ¿no? Y eso sí, pues obvio, ¿no? Porque Pasa es que estás deshidratado, por débil y te pegan y te bajan. por el agua el peso fluctúa bastante rápido. Es más, he hecho así la prueba de pesarme antes de ir a entrenar y después de entrenar y bajas 1,5 kilos. Mira, eso es súper interesante, ¿ya? Y esto debería de importarles mucho a los deportistas de combate, porque en realidad por cada kilo de peso perdido, tú tienes que recuperar 1 litro de agua o un litro de bebida deportiva. Ya. Tú pierdes 1,5 kilos, ¿ya? En promedio. En promedio, entonces tu rehidratación, pero no en el día, sino momentáneo. Inmediata, ya. Obviamente, si ya estás post pelea, todo, deberías de tomar 1,5 litros para recuperar ese peso perdido en agua. En el entrenamiento. Y mejor si tiene electrolitos para que tú retengas esa agua. Increíble. Porque es la realidad es que tú tomas 1 litro de agua y tú orinas 1 litro de pis. Claro. Pero cuando tomas 1 litro de una bebida deportiva, capaz orines 700 mililitros. O sea, sí retienes. Retienes. Exacto. Entonces, rehidratas. Te rehidratas, literal. Ahora, mito número 3. Solo dejo de comer y listo. Solo, Y va. ¿cómo? Solo dejo Dejo de de comer comer. y listo. Y bajo. Em, Es difícil esta pregunta porque... A ver, si dejas de comer carbohidratos por un tiempo considerable, obviamente vas a sentir que te deshinchas y bajas de peso. ¿Y el fasting? Por eso, Ya. el fasting puede ayudar, pero no sé si lo recomiendo 3 días antes y que justo un día antes te recargues. Primero que eso puede traer problemas gastrointestinales. No comiste 3 días y luego quieres comer como loco, ahí tienes que analizar. La realidad es que deberías de comer entonces solo carbohidratos. Claro. Y nada de proteínas. Y significa que si hiciste un ayuno de 3 días o una dieta baja en calorías, tendría que haber buena porción de proteína. Sí. Ahí yo creo que va a depender. Yo siempre daría buena cantidad de proteína y de grasa, por lo menos, y de última bajarle a los carbohidratos. O sea, considerablemente, pero dependiendo del caso. Claro, cada caso es diferente. Por ejemplo, te cuento una historia. Como te mencioné en el comienzo, yo peleaba en 135, de ahí en 145, eventualmente en ¿Y ahora? 155. Ah, ya. Ahora pelea solo en casa. ¿Ya? Y no hay peso límite. Pero cuando tenía, bueno, era más joven, 18, 19 años, mi genética tiende a crecer músculo. Yo alzo pesas y de una... Bueno, ya no tanto, ya ha bajado bastante, la edad también te cambia. Pero en ese tiempo levantaba pesas y ¡pum! Y Subía de músculo. Entonces tenía que cortar muchas veces en el tema de la alimentación para llegar al peso, para pelear. Y lo hice por mucho tiempo y la verdad que cuando ya paré, bueno, la última vez que peleé en 155, tenía 36 años. Se me hizo jodido, la verdad, porque yo no soy tan pequeño. Entonces, para mí, ya mi cuerpo está Claro. acostumbrado a crecer, a ser más grande y era bien difícil. Pero me di cuenta, ya eso pasó como a los 37, que mi metabolismo bajó full y empecé a investigar un poco por qué. Porque antes, obviamente, era mucho más rápido. Y era por todos esos golpes y obviamente rebotaba, trataba de rebotar 10 libras más o 15 libras. Nunca pude rebotar mucho, no sé, yo conozco casos, por ejemplo, Michael Morales nos contaba, creo que él rebota 35 libras. Rebota como Wow. 30 libras. Ya yo no sí. puedo rebotar, no sé, mi cuerpo no rebota tanto. Yo podía rebotar entre 15, creo que una vez 17 libras, nada más. Y eso es bastante igual, pero no podía rebotar tanto. Entonces yo tenía que cortar la comida y me afectó. Después, ¿cómo pude arreglarme un poco este tema? Les cuento porque ya los que llegan después de los 37, 38, 39 años, 40, lo que sea, tu metabolismo cambia y empecé a tomar mate. Justo estábamos hablando de hierba mate. Entonces tomaba mate
y me ayudaba a ir al baño regularmente, Sí. ¿ya? Porque lo que pasaba es que me llenaba, pero no iba al baño. Y era porque mi metabolismo se hizo tan lento porque no comía nada y de ahí, ¡pum!, comía full. No comía nada, ¡pum!, comía full. Y peleé 144 veces, porque tengo una idea. Entonces, Wow. fue muchas veces que lo hice. ¿Cómo tú manejarías un caso así? O sea, ¿cómo sería? Porque va a pasar, para muchos siguen haciéndolo Ujú, y ujú. van a tener el mismo proceso que tuve yo, porque yo ya creo que lo superé, pero que tuve yo en el comienzo. Claro, o sea, es que ahí entonces creería que es bajar el requerimiento calórico de forma gradual, ¿Ya? porque justamente esto de dejo de comer y ya, ¿qué pasa? O sea, al principio puede funcionar. Cuando el cuerpo es joven, alta testosterona, más que nada en Sí, hombres, el metabolismo responde súper bien a un ayuno, bajo de peso. Pero la realidad es que cada década el metabolismo se va enlenteciendo. Eso nos pasa a todos. Nacemos literalmente y poco a poco el metabolismo cambia, es verdad. Ahora, cuando uno realmente comienza a comer muy por debajo de los requerimientos, el metabolismo se enlentece claro. por un mecanismo de ahorro. Ya significa que todas tus reacciones metabólicas comienzan a ser como más suavecitas y es una forma de proteger al cuerpo. Porque si, por ejemplo, si yo necesito 1700 calorías al día, ese es mi gasto energético total. Pero digamos que mi basal es 1300. ¿Qué es el basal? Manny acostado 24 horas en el celular, no se mueve, no hace nada. Igual, digamos que, Tu poniendo mi cuerpo. ejemplo, Tu cuerpo quema necesitas, eso. necesitas igual esas 1300 para que Para tú, vivir. Ajá. exacto, para sobrevivir. Y comienzo a hacer dietas de 800, 900, 1000 calorías en este caso de este número. Al principio capaz mi cuerpo responde, o sea, bajo, porque obvio estoy comiendo poco, pero luego el metabolismo, en vez de el basal estar en 1300, se comienza a poner a 1200, 1100 para protegerme y utilizar menos energía. Y ahí es cuando la realidad es que tienes un rebote más, digamos que fuerte, Más agresivo. agresivo. Entonces, sí creo que esto puede perjudicar a los deportistas de combate a largo plazo. O sea, de Sí. que voy 10 años haciendo este tipo de alimentación un poco loca porque así, este es mi mundo, ese es el Ajá. mundo de uno, y claro, capaz a partir de los 40 años uno ya dice, wow, ¿cómo sube de peso rápido? Ahora puedo aumentar 10 libras en un fin de semana, no me siento igual, mi metabolismo está lento, tengo la presión diferente, entonces sí hay que tener cuidado. Por eso hay muchos entrenadores, ¿te has dado cuenta que son gorditos? Sí. Es porque fueron deportistas y no eran así. O sea, tú ves fotos de ellos cuando tenían 20, 25 y eran ripped, o sea, cuadritos y todo, y tú los ves gordos y dices, oye, ¿cómo es posible? Claro. Claro, porque llevaron esta dieta, o mejor dicho, esta manera de alimentarse. Claro, este Creo que, estilo yo sí creo que está de mal. Yo vida. siempre pensé que estaba mal. Yo siempre decía, está mal esta vaina porque yo me siento mal. O sea, no puede ser que sea así. Pero mis entrenadores en ese tiempo, yo tengo 45 años, entonces cuando yo competía así a alto nivel, tenía 20, 21, estamos hablando de más de 25 años atrás, Claro. las personas sabían menos. Y los nutricionistas de deporte eran, yo creo que era una carrera muy joven en ese tiempo, Sí. y estaban aprendiendo recién de cómo manejarlo y te trabajaban todos por igual, o sea, sí, era como que neutro. Después se dieron cuenta que un deportista no puede cortar tanto de carbohidratos porque lo Claro. necesita mientras está entrenando, o también el tema de tomar... A ver, eso quiero preguntarte, el tema del el agua, ¿ya? Muchas personas dicen que el agua actualmente no te hidrata lo que hacía antes, ¿no? Ok. Porque quitan los minerales. Obviamente el agua purificada te quita todos los minerales. Es recomendado tomar, por ejemplo, a mí me gusta tomar un poquito, bueno, poner un poquito de sal, ponerle un limón y con eso Y ando whisky. en la mañana. Y un poquito de Y un whisky poquito de y ya whisky. estoy. No, pero Listo sigue el para el whisky, pero día. sigue el whisky. Pero definitivamente limón y sal. Y me siento que me hidrata más que si yo tomo un litro de agua normal. Eso es totalmente cierto. O sea, lo que pasa es que justo es el ejemplo que di hace un rato. Si yo tomo un litro de agua, voy a orinar un litro de pis. Eso no es algo malo. Eso significa que mis riñones están funcionales y que yo estoy filtrando muy bien. Ya. Sin embargo, si yo quiero rehidratarme o que el agua se quede en mi cuerpo, o sea, ¿cómo yo me hidrato? En la retención del líquido. Si es que yo tomo agua y lo orino, pasa. realmente es como que hace un tránsito. Y esto ayuda al cuerpo, es necesario. Pero los electrolitos son los que permiten la retención de líquido. Los electrolitos son sodio, cloro, potasio. Entonces, en una forma casera es con sal, porque ahí tienes sodio, cloro, Ujú. bicarbonato de sodio, porque tienes sodio, o un sobre de electrolitos. Pero eso sí es cierto que
uno puede buscar la fórmula verdadera. No es de en un vaso de agua le agrego una cucharada de sal. No, ahí sí me voy a hinchar. Claro. Y Voy a retener el agua probablemente no te puedas tomar ese vaso tampoco. y va a subir la presión tampoco. Uno puede buscar la fórmula de un suero oral casero. O sea, Ya. cuando no me quiero comprar una bebida deportiva, busco la fórmula en 1 litro de suero oral casero y ese litro lo repartes a lo largo del día. Domi, háblanos un poco la diferencia entre las bebidas energéticas y esto de ese Un suero. rehidratante, este suero que normalmente ahora tú vas a cualquier supermercado y vas a ver los dos. Ujú, ujú. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor opción? O quizás no decir cuál es la mejor opción, cuál es la diferencia y qué te sirve. Mira, este es un punto importante para el deportista. Cuando estamos hablando de una persona que entrena 40 minutos, entrena 1 hora, entrena en un gimnasio con aire acondicionado, tú te puedes hidratar con agua. Sí va a ser suficiente, porque no pierdes tanto sudor. Ya. También la rehidratación depende de cuánto líquido tú pierdes en tu entrenamiento. Pero si hablamos de un deportista de alto rendimiento, maratonista, triatleta, deportista de combate, donde ya pierdes peso en tu entrenamiento, te sirve una bebida de rehidratación, pero deportiva. Hoy la puedes confundir con los sueros. Sí. Físicamente ahora todo se ve parecido Sí. y uno compra el envase más bonito o el más barato, el que más te llamó la atención. Pero hay un suero oral, primero que es para recuperarte una diarrea o vómito. No tiene muchos carbohidratos, entonces para una rehidratación no te va a funcionar porque no te va a dar energía necesaria. ¿Ya? ¿Azúcar es un carbohidrato? El azúcar es un carbohidrato. Ok. Es un monosacárido, es un carbohidrato. Pero, o sea, aquí el tema es, un deportista de alto rendimiento necesita una bebida deportiva que tenga carbohidratos y buenos niveles de sodio y potasio, ¿ya? Pero si es que yo me compro una bebida que tiene 2 gramos de carbohidrato o 3 gramos de carbohidrato en 100 mililitros, te puede rehidratar, pero no te va a aportar la energía necesaria para recuperarte después de tu entrenamiento. Entonces, ahí sí yo creo que es un poco de leer un poquito la etiqueta Ya. y entender de que los carbohidratos en una bebida de rehidratación o deportiva no son malos. Es más, los carbohidratos funcionan internamente como una llave para que tú te hidrates más rápido. Entonces, en un deportista de combate necesita una bebida de rehidratación con carbohidratos. A menos que estés en tu corte, capaz, porque hay bebidas de rehidratación sin energía, sin carbohidratos. Ok. ¿Ya? Pero que tenga carbohidrato te rehidrata más rápido. Esa parte es importante. Claro, claro. Y la claro. hay gente que le tiene miedo a eso. Entiendo que le tengas miedo si quieres bajar tu porcentaje de grasa, tienes grasa visceral alto o entrenas menos de 1 hora. Ay, sí, no lo necesitas. Pero un deportista sí necesita una bebida de rehidratación con buena dosis de carbohidratos. Ahora que estabas hablando de que tienes como varios productos, en este caso bebidas deportivas, hidratantes, y peor si vas a tu tienda de suplementos y ves Un pocotón. 700 productos, ¿cuáles son los que tú crees que son los esenciales para un deportista y cuáles realmente no pierdas tu tiempo comprándote eso? Me encanta esa pregunta. A ver, proteína en polvo. Que proteína en polvo puede ser whey protein, whey concentrate, proteína vegana si no toleras la lactosa. O El si isolate también. el ¿no? isolate es lo Ajá. mejor. Pero esto es más que nada porque digamos que si no llegas con comida o estás en un momento donde tienes que ganar masa muscular, hay gente que le cuesta llegar a la proteína con comida, ¿ya? Pero a lo que voy es que la proteína es un suplemento que es bueno y es necesario. Obviamente no funciona si quieres desayunar y cenar polvo de proteína y almorzar. Ahí no va a cumplir una función de construir músculos, sino Ya. que ahí te estás desnutriendo Tienes que realmente. comer y usar eso. Exacto, es un complementario. complemento. Polvo de proteína, la creatina. La creatina es un suplemento categoría A. Hay suplementos con diferentes categorías de estudio y la creatina es como lo que está más avalado. Te Sí. protege la masa muscular, te ayuda al crecimiento, te ayuda a la recuperación del dolor. O sea, y también a nivel cognitivo ayuda bastante. Hoy por Claro. hoy la creatina yo creo que es algo que lo podríamos tomar todos. Deportistas, no deportistas, adultos mayores. Sí, justo estaba leyendo un reporte de Medical Journal que hablaba que la creatina ayuda, incluso puede estar ayudando para la demencia. Sí. Exacto. Ajá, que algo me pareció vacancísimo. Dije, wow. Y empecé, obviamente me gusta investigar un poquito sobre eso. Entonces dije, ¿y por qué? ¿Ya? Entonces decía que esto te ayuda justo, esto también va para los que se deshidratan, justo para hidratar el cerebro. Mientras más líquido tenga el cerebro, menos probable
estás menos probable a tener demencia. O sea, es una Sí. locura. Es una locura. Es súper interesante. Se ha recomendado mucho para mujeres en depresión postparto. Allá. Para el tratamiento, no quisiera decir prevención, pero sí es un descubrimiento muy interesante. Entonces la creatina es algo óptimo. Por ejemplo, ahí yo pondría proteína en polvo, creatina, omega 3. ¿Ya? Ok. En un deporte de combate tú estás con un estrés físico y fisiológico intenso. Tu cuerpo está en tensión, tus músculos están contraídos y, por ejemplo, el omega 3 es algo antiinflamatorio, Claro. ya que ayuda mucho a la vascularización sanguínea y que tiene una protección cardiovascular. Entonces, omega 3 en altas dosis, no como 500 miligramos, no, o sea, como que buenas dosis de omega 3 como para, digamos que protegerte, cuidarte. Ahora, otra pregunta. Bueno, no una pregunta, más bien un punto, ya, que justo estaba viendo. El cortar de peso, no es igual que bajar de peso, ya, porque cortar de peso para todos los deportistas es un punto, una parte límite, es donde rebotas. Y bajar de peso, que es lo óptimo, lo que deberíamos hacer, es gradual, ¿no? Es gradual. Ahora, para cortar de peso no es necesario mantenerte en ese peso después, a llegar a tu objetivo, Claro. mientras bajar de peso es el punto, ¿ya? Y para esas dos cosas, creo que la parte mental ya es muy importante, ya la parte de que tu cerebro y tu emoción ya esté en conjunto. Porque si tu cerebro empieza a hablarte con ansiedad o un poquito con esta urgencia de comer, ya te va en contra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son quizás algunos snacks ya que uno puede consumir para calmar ese león del cerebro que te empieza a decir, me muero de hambre, me muero de hambre? Por ejemplo, yo cuando cortaba de peso, 2 días no me podías hablar, literal, no me podías hablar, porque estaba bravísimo, todo me molestaba, Hungry. era así, exacto, y es muy común en los peleadores, pero, y eso es que no, tampoco es que me encanta la comida, me gusta comer como todos, pero no es que soy un foodie. Como normal. O sea, me gusta, pero no es que, wow, quiero esto. Y después, porque mi cuerpo estaba que se moría y me ponía de mal genio. Entonces, ¿cuáles son snackies que nosotros podemos consumir no solo para los deportistas de combate, sino en general, para las En personas general. que nos escuchan y dicen, ¿sabes qué? Sí quiero, pero me muero de hambre, no puedo aguantar, me quiero comer. Por ejemplo, escuché una vez, no sé si es verdad, si te da ganas de dulce, cómete una fruta y eso te quita las ganas. Si tienes ganas de comer, toma agua porque quizás te falta agua, cosas así. Ujú. Sí, a ver, snacks va a depender también qué te gusta. Yo sí creo que el snack tiene que representar como si fuera una comida, pero más chiquita. Ya, Tú puedes comer de snack un pan con atún, un pan con mermelada, un pan con queso crema, un pan con queso. Esto puede ser una idea óptima antes de entrenar, porque es algo ligero, tiene carbohidrato, dependiendo qué te acompaña. Pero, por ejemplo, un snack que te va a nutrir más o te va a dar saciedad, que tenga grasa. nueces, Un puñado de pistachos, de maní, de almendras, macadamia, lo que sea. Un mix de todo. Si quieres más energía, combinar maní con pasas. claro. También. Pero, por ejemplo, los que no sé a quién más les pasa esto, pero a mí me pasa esto. Por ejemplo, yo no me puedo comer un puño de algo, pues yo me tengo que comer toda la funda, ¿ya? Y ahora no sé si es ansiedad, pero Puede puede ser. ser. No, que empiezo a comer un poquito, me como toda la funda. O sea, ¿cuáles son las mezclas? Porque mira, cómo me he controlado un poco con eso, tomo un vaso de agua adicional al snack que estoy comiendo en ese momento. Eso. Eso hago. No sé si eso es... No, está perfecto, está Ya. perfecto. Yo sí, a ver, en personas ansiosas yo sí creo que el hecho de tomar agua, primero que el tomar agua, como dije hace un ratito, te ayuda a controlar la temperatura corporal y te Ajá. puede ayudar un poco a calmarte. Claro. ¿Ya? Mira, te Entonces, cuento algo antes de que se me a ver, vaya. a ver. Justo cuando pelean muchos atletas, le ponemos un poquito de hielo en la boca, Ah, ya. dentro de cada pelea. Con eso los calma, ¿no? Claro. Con Los hielo. regula. Hielo. Le ponemos hielo y que lo pongan debajo de la lengua porque tiene receptores y de una se relajan. Porque, y bueno, normalmente lo hacemos en el penúltimo round porque el último round donde tienen que hacer más golpes. Pero bueno, ya sí. No, Ah, pero interesante. sí, eso hacemos. Pero es chévere que, claro, el agua sobre todo es algo que tenemos que tomar. Ahora, recomendado, si tienes mucha grasa, estás muy gordito, fasting, ¿funciona? Claro que sí. Sí. El tema es que tienes que estar dispuesto a hacerlo.
Porque si una persona llegó a un estado de obesidad, es porque es ansioso o come sin discriminar a lo Ya. que, porque la obesidad es algo multifactorial. No es falta de voluntad, es algo endocrinológico. Seguramente tengas resistencia a la insulina, seguramente tengas hígado graso, seguramente tengas la grasa visceral alta. O sea, no es solo falta de decisión el llegar a ese estadio, sino que a veces es la genética. Entonces, la realidad es que el ayuno en una persona con sobrepeso, obesidad, por supuesto que puede ayudar, pero tiene que ser controlada. Claro. ¿Ya? Ok. En mujeres siento que hay más beneficios en el ayuno en hombres que en mujeres. Y en hombres se ve como más cambios a corto plazo que en mujeres con el ayuno, pero va a disminuir digamos que la sensibilidad a la insulina y va a ayudar bastante a como que controlar esos antojos, Ok. ¿ya? Y sí, puede ayudar mucho al control de las hormonas que regulan ese apetito y saciedad, que es la grelina y la leptina. Entonces sí va a ayudar, pero sí creo que tiene que ser controlado. Por ejemplo, si es una persona que tiene hábitos de cenar a las 10 de la noche y por su trabajo desayuna a las 6 de la mañana, ya ahí ni siquiera está cumpliendo un ayuno fisiológico de 12 horas. Que lo óptimo es que... Eso soy yo. Ya, ajá, que lo óptimo es que tú, si cenas a las 9 de la noche, no desayunas antes de las 9 de la mañana. Eso es algo No. que yo sí recomiendo. Ajá. Ayuno fisiológico de 12 horas para controlar tu digestión, para controlar tu glucosa, tu insulina, tus antojos. Entonces, una persona que ya tiene esos hábitos de cenar tardísimo, de cenar temprano, primero tengo que educarlo en cumple el 12-12 mínimo. Ya. Y de ahí entramos en el ayuno intermitente. Pero si no, no. Desayuno. Ajá, Exacto. claro, sí, totalmente. Dome, muchísimas gracias por hoy. Cuéntanos un poco tus redes, dónde te pueden encontrar la gente para... o sea, siempre recomiendo y voy a recomendar toda mi vida. Cuando estás compitiendo deberías tener a la mano un nutricionista porque te ayuda a lograr tu objetivo Alcanzar mucho tu más meta. rápido y mucho más sano, que es lo más importante. Mira, y hace un ratito que hablabas de la diferencia entre cortar peso o, Ajá, o sea, o o bajar perder de peso, grasa. sí. La realidad es que eso lo puedes saber a través de un análisis de composición corporal. Porque Ok. tú puedes bajar de peso, pero estás perdiendo peso de agua y de músculo. Hay balanzas de bioimpedancia, obviamente dispongo de una, por eso lo Ya. comento, donde tú evalúas tu peso corporal, pero eso va a salir los kilogramos de agua que tienes en tu cuerpo, el porcentaje de eso, los kilogramos de grasa, Ajá. la grasa subcutánea en porcentaje, la grasa visceral, la masa musculoesquelética, la masa Hasta libre la de grasa, visceral. todo, Bacán, todo. bacán. O sea, si tú estás perdiendo peso a costa de agua y músculo, capaz llegues a tu peso como peleador, pero no estás haciendo algo No es lo metabólicamente óptimo. Ajá, Entonces, claro. mis redes son @nutricionvanoni, ese es mi apellido, soy Doménica Vanoni. Ahí pueden encontrar muchos tips sobre nutrición, ejercicio, salud. Muchas veces hago recomendaciones de restaurantes y atiendo en San Borondón, en una clínica. Así San que, Borondón, Bronx. ajá. Entonces, ¿Cuál es la clínica? se llama la clínica DLM. Es un, Ok, centro DLM. es un centro de rehabilitación física, por si Ok. acaso. Ok. Es una clínica especializada en traumatología, rehabilitación física, que es algo importantísimo, no solo en deportistas de alto rendimiento, No, en sino general. en general. Sí, sí, O sea, sí, en irte a general. hacer descargas musculares, botas de presoterapia. Hay un montón de servicios excelentes. Entonces, los invito a que conozcan la clínica. Ahí se pueden hacer las evaluaciones conmigo, consultas, asesorías, todo lo que necesiten. Vacancísimo, muchísimas gracias, Dome. Bueno, eso es todo por hoy. Obviamente tenemos estas peleas este fin de semana. Es chévere que hablemos un poco del tema de corte de peso, de bajar de peso. Ya ustedes saben lo importante que es. Bueno, de aquí nos despedimos y nos vemos en la próxima. Peace. Peace.